Muy buenas tardes, acá en Bucacción estamos otra vez con un invitado especial, o más bien invitado especial, que se encuentra ahora en México. Ella es Donají y Donají es miembro fundadora de México Negro AC, una asociación civil que me imagino nos va a explicar más a detalle, pero que está a favor de informar, de trabajar acerca de un tema importante que lamentablemente muy pocas personas conocen o han mostrado interés, que es de la situación y la historia, la cultura de los afromexicanos en México. Bienvenida, ¿cómo estás, Donají? Hola, buena tarde por allá, buen día aquí en México, en Ixtapas y Guatanejo. Y bueno, gracias Alejandro por fin se nos hizo esta reunión y bueno, con todo gusto participaremos y compartiremos la experiencia que tengo junto con otros compañeros sobre esa situación de visibilizar a nuestra población afromexicana y o afrodescendiente. Genial. Uno si piensa en la población afromexicana, tal vez piensa en Veracruz, tal vez algo poco, bueno, antes más en Puebla, tal vez algo Oaxaca y Guerrero, pero sobre todo la Costa Chica. Tú nos dices que estás en la Costa Grande, ¿estás de vacaciones o por esto del COVID-19? ¿Por qué estás allá? No, de ninguna manera. Bueno, soy originaria de Coajinicuilapa, Guerrero, en la región Costa Chica, y por cuestiones laborales vivo actualmente en la Costa Grande de Guerrero, en Ixtapas y Guatanejo. Bueno, ahorita estoy en Zihuatanejo y bueno, por esa situación pues todos estamos en casa resguardando y siguiendo las indicaciones que nos están indicando nuestras autoridades de salud y federales. ¿Cómo te la estás pasando ahí? Pues muy bien, en casa estamos reorganizando varias actividades propias de casa, haciendo actividades pues que tienen que ver con la parte de mi trabajo, de la escuela y pues por supuesto a todos consintiéndonos en la familia, mi hija, mi esposo y bueno, aquí estamos también haciendo actividades ahí de pues pintar, hacer otras actividades para que sea productivo el día y no nos estemos así como que fastidiados por esta situación. Genial, suena muy bien, muy bien que aprovechan el tiempo. Y pues esto también fue parte de la idea, aprovechar el tiempo, ya que estamos en cuarentena, de entrevistar a gente interesante con proyectos interesantes. Y pues a mí como me gusta mucho este tema, me interesa mucho, muchas veces las personas a las que no se visualiza, las que se niegan de ciertos discursos o narrativas presentes como históricas, pues como historiador, politólogo, pues fue un tema que me interesó mucho también porque pues soy de Acapulco, nativo de Guerrero, y saber más acerca de este tema. Tu población, para los que nos están escuchando y viendo, a los quienes les mandamos saludos y les agradecemos por estar acá en nuestro canal, ¿dónde es esa población? Porque tal vez no todos, tal vez ubican Guerrero, pero Costa Chica no, y después tu pueblo que con ese nombre Trabalenguas. eh, Ah. tal vez nos explicas un poco de dónde está su ubicación, un poco la cultura, el origen, la historia, por qué hay afromexicanos ahí, y tal vez no llegamos a la actualidad. De manera general, bueno, un breve resumen o mega resumen, esta situación de que nuestros antepasados estén en esta parte del mundo, en América y particularmente en lo que es México, tiene mucho que ver con esta situación bueno, primero lo que fue el descubrimiento de estas tierras, y en ese sentido también, de acuerdo a los investigadores, se dice que en el grupo que traía Hernán Cortés venía una persona negra, afrodescendiente, y de ahí pasamos a otra parte donde fue lo que se conoce como la Nao de China, en esta parte de México, o Galeón de Manila, o también Galeón de Acapulco, que también a través de esa ruta que duró un promedio de 250 años o un poquito más, también aparte de que se traían mercancías
de la India y de otras partes del mundo, también empezaron a traer personas esclavizadas, ¿sí? Negros. Y no solamente, y hago un paréntesis, no solamente las personas afrodescendientes o en este caso africanas, sino también hubo trata de personas filipinas, chinas, y que particularmente en Acapulco aún se tenía esa presencia y quedan algunas familias de esa descendencia asiática. En este sentido es donde, de acuerdo a los investigadores, está la presencia en México de la trata negrera, porque entraban principalmente por el puerto de Veracruz, ¿sí? Esta población, pues, o bueno, que traían como mercancía, se llevaban a un lugar específico para venta. En este caso estamos mencionando a Puebla como un centro estratégico para la venta de esclavos y esclavas, o en la Ciudad de México. Y de acuerdo a la característica física que tuvieran, era el valor que se le daba en la venta. Por otro lado, para el caso particular de las mujeres que estuvieran preñadas, embarazadas, el valor era doble, porque el producto pues era para la persona que adquiría a esa persona, pues valía como otro esclavo más, ¿no? El producto. Desafortunadamente, Hasta lo desafortunadamente, mencionaste con la correcta palabra. así es, desafortunadamente, pues así se dio. Y esto lo menciono de acuerdo a investigadores que se han hecho trabajo no solamente en el Archivo General de la Nación de nuestro país, sino en otros archivos como el de las Indias, o en otros ubicados en otros países que pues han rastreado toda esta situación, ¿no? ¿Cómo se les daba la libertad? Pues había algunas variantes. Una pudiera ser a través de pagar tu libertad. La otra era a través de, en este caso, si alguna negra había tenido un hijo de alguno de los hacendados, pues también habría la posibilidad de dársele la libertad. Y la otra, pues también si en el testamento el patrón indicaba que se le diera libertad a ciertos esclavos, se les podía otorgar. Así es como se fue pues dando esas libertades. Uh-huh. Posteriormente, con esa situación de que se iban bueno, ¿qué hacían las personas que traían esclavizadas, particularmente a México? ¿Qué hacían o en qué los ocupaban? Bueno, una era para trabajar en las haciendas azucareras, que era para producir azúcar y demás, bueno, otros productos propios de la caña, para trabajar en la minería, y aquí pongo un caso particular, por ejemplo, en Tasco Guerrero, pues bueno, ahí para obtener la plata. En la ganadería, porque pues eran muy expertos para cuidar a los animales, y aparte de esas actividades, las mujeres particularmente pues las ocupaban para actividades propias del hogar, como es la cocina y cuidar a los hijos de los patrones, ¿no? De manera muy general. Los más jóvenes pues hacían oficios propios, entre comillas, a su edad, pero eran parte de la mano de obra que se requería en los lugares a donde se les hacía para que desempeñaran sus trabajos. Entonces, eran familias completas, o bueno, se fueron haciendo familias completas para poder ir trabajando. Sí es importante mencionar que las personas que traían esclavizadas no eran familias que venían juntas, sino que las separaban para que no estuvieran todos juntos, y ahora sí que se fueron haciendo otras familias, ¿no? Entonces, dentro de lo que es las características fenotípicas de manera general en el país, pues se encuentra uno personas
afrodescendientes muy altas, bajitas, y en cuanto a la fisonomía, pues también con muchas variantes, ¿no? Es lo que puedo mencionar Una de gran manera general. variedad, ¿no? Ese Sí, mestizaje que es interesante verlo de que tal vez a partir de hace como 100 años, en los 20 del último siglo, pues sobre todo por la política de José Vasconcelos, se decía que la raza, ¿no? El mexicano es producto de los europeos, sobre todo el español, y de los indígenas, y en muchas ocasiones no se visualizaba la parte afro o la cuarta raíz, que también serían los asiáticos, ¿no? Como mencionaste, correcto. China, que en Ah, mi familia tengo de los cuatro, ¿no? Y también se notan los rasgos, ¿no? E interesante, me gustaría saber también de si sabes de qué países en África venían, sobre todo, si hay ahí estudios. Bueno, tengo un conocido en Puebla que es cronista y dio unas conferencias en Puebla, porque decías también, los llevan a Puebla y de ahí lo distribuían. Y tal vez cómo llegaron a Guerrero, Guerrero ya lo mencionaste un poco, pero ¿cómo a la Costa Chica? ¿Por qué? ¿Eran los cimarrones los que se escapaban o porque hay diferentes leyendas también de un barco, ¿no? Que se hundió y que después se fueron a poblar, como todavía no estaba muy conectado con las ciudades grandes, ¿no? Y ahí todavía tenían una cierta libertad. sí, es correcto. Bueno, mencionaba al inicio que la principal cantidad de personas que trajeron esclavizadas entraron por Veracruz, y también mencioné la ruta de la Nao de China o Galeón de Manila o Acapulco, que fue la otra ruta por donde integraron o trajeron a personas esclavizadas. En ese sentido, para el caso particular de Guerrero y Oaxaca, de acuerdo a los investigadores, se dice que entraron por Acapulco, otra parte de personas esclavizadas. En este sentido, las personas que llegaron a Acapulco, pues las ocuparon para trabajos que ya había mencionado, ¿no? El cuidado de la ganadería, etcétera, etcétera. Entonces, hubo un grupo varios grupos de personas que empezaron a buscar esa libertad, y a esas personas que buscaban la libertad les decían cimarrones. Luego, entonces, huyeron a lugares donde no podían volver a atraparlos, a cazarlos, y uno de esos lugares interesantes fue lo que es el municipio de Coajinicuilapa. En esa zona encontramos varios pueblos que voy a mencionar: San Nicolás, Montecillos, y por el lado de Oaxaca, Tapextla, Santo Domingo. Por el lado de Guerrero, regreso a Punta Maldonado, mejor conocido como El Faro. Y para el lado de Oaxaca hay otro lugar que se llama El Barco. Hago un paréntesis. Aquí en este lugar de Oaxaca que se le conoce como El Barco, efectivamente, en la época de la Segunda Guerra Mundial encalló un barco, pero este barco era pues más actual, se puede decir, y la persona que venía ahí pues era una mujer muy rica. El barco se quedó ahí encallado, y los productos que pues traía pues salieron a la playa. De hecho, yo recuerdo haber visto algunos vestigios que el propio mar arrastró a la playa, pero esa es una leyenda que también ha sido, bueno, se ha creado como leyenda, pero efectivamente sí encalló un barco ahí, pero no era con personas esclavizadas. Sí, también se menciona que entraron o trajeron personas esclavizadas por el lado de Oaxaca, particularmente por Salina Cruz o Atulco, donde también tenemos una gran cantidad de personas que ya viven en la zona y que fueron pues llevadas ahí, o en su caso tuvieron su libertad, ¿verdad? En este caso, antes de seguir en esto, menciono rápidamente en Veracruz, la primera persona negra que dio libertad a su pueblo fue Yanga, ¿sí? Yanga le dio libertad a su pueblo y fue el primero en el territorio nacional de México que dio esa libertad. Yo tengo una anécdota muy particular Cerca que de me, Córdoba, ¿no?
Ahí cerca de estuve. Córdoba, que me liga mucho a Yanga. Pues en la secundaria me dejaron una tarea de llevar el ejemplo de una persona que le haya dado libertad a su pueblo. Yo estudiaba en esa época en la Ciudad de México, ya estaba buscando esta parte de mi identidad y llevé el ejemplo de Yanga. Hubo una discusión ahí con mi maestra y me dijo, es que eso no es cierto, pero me dejó mayor inquietud de seguir investigando sobre ese personaje. Y bueno, seguimos acá ¿por qué las personas están en esta zona de Guerrero y Oaxaca? Pues bueno, fue precisamente porque ellos empezaron a buscar esa libertad. Hicieron sus propios espacios, sus propias poblaciones y con ella llevaron también o llevaron sus creencias, ¿sí? Su forma de vida, recreando lo que en sus tierras había, ¿no? Uno de esos ejemplos, voy a mencionar el lugar en donde vivían, que eran las casas redondas, ¿sí? Los redondos. De hecho, hay un único redondo a nivel nacional que se encuentra una comunidad que se llama Tecoyame, Oaxaca, y que ese redondo o esa casita ha sido custodiada por una familia que se apellida Clavel, y la señora que ya falleció, doña Cointa, dice que desde que ella tenía uso de razón, esa casita, pues ahí estaba, pero además había más casas, ¿no? Pero fue la única que sobrevivió y que hasta la fecha las personas de esa comunidad la siguen cuidando. Ujú. Y otras cosas que se llevaron, pues fue nuestra forma de alimentarnos, ¿sí? La forma de comer, la forma de curarnos con las hierbas, eh, eh, esta parte de honrar a los muertos también, fueron parte de esa elementos que trajeron consigo. Ujú. Y que se fueron Entonces, recreando. según tu perspectiva, entonces sí se nota la influencia, porque hay diferentes teorías, ¿no? También que la marimba, por ejemplo, viene del Congo, de África, que muchas ciertas influencias, incluso hasta que hay influencia con los olmecas, aunque eso ya no se está bien comprobado científicamente, pero que algunos trataban hubo experimentos, ¿no? Científico-aventureros que iban de África a Brasil en los barcos de antes, pero hablo ya no solo del tiempo moderno, después del Renacimiento o Edad Media, sino en la antigüedad, ¿no? Para ver si con las corrientes y con la técnica del entonces hubiera sido posible que haya una influencia, porque también está comprobado de que antes de que llegó Colón en 1492, que ya había influencia de Asia, que ya podían llegar los chinos hasta el Nuevo Mundo, y también del otro lado de Europa, que los vikingos, por ejemplo, llegaban a Newfoundland, ¿no? En el norte de Canadá, en el este del Canadá. Entonces, como que podemos tal vez reescribir la historia porque pues parte no se nos enseña así, ¿no? También creo que en el currículum de México o a nivel global, bueno, pero enfocándonos en México, no se enseña esa parte de la historia, ¿no? Y tú dices que estabas en esa búsqueda de tu identidad, pues Correcto. fue esencial para formarte como persona, ¿no? Ahí, esto todo no sé si quieres comentar, adelante, ¿eh? Si no, Sí, de manera muy general, esta parte que mencionas de los olmecas y de que ya había presencia, pues sí, sí lo deja uno pensando, lo deja uno reflexionando. Sin embargo, habría que dejárselo a los expertos que tienen el conocimiento en cuanto a geografía náutica, en cuanto a estos elementos que se tiene que conjuntar un equipo multi e interdisciplinario para poder hacer este estudio con gran pues puntualidad, ¿no? En ese sentido, están las cabezas olmecas y que de manera personal me dejan reflexionando sobre esta situación. Y por otro lado, habría que tomar en cuenta que las culturas, tanto china como asiática, como de Egipto, que prácticamente son, y que se ha negado esta parte africana,
pues eran culturas muy interesantes y que también dejaron mucho legado a la humanidad. Por lo tanto, yo aquí dejaría esa parte que sí sería bueno conocer lo que los expertos pudieran reencontrar o redescubrir en este apartado. Por otro lado, toda esta herencia que tenemos actualmente, pues nos ha permitido, para el caso de México, ser un país muy diverso, ¿no? Diverso en muchas, muchas áreas. Y en cuanto a las tradiciones y demás, pues si se habla de manera particular de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, se encuentra esta cultura afrodescendiente muy específica, ¿no? Y no vamos lejos, en Chiapas siempre he dicho la marimba, pero cuando los investigadores hacen esta reconexión de dónde viene esta marimba, pues te deja la reflexión, te deja mucho que pensar y además mucho que escribir para las nuevas generaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre había estado negando esta presencia afrodescendiente en nuestro país, se había blanqueado, además de que tenemos, se, nuestros antepasados aportaron mucho para lo que es el México actual. Total, en casi muchas ocasiones ha sido negado y ese proceso de blanqueamiento es interesante porque no solo es en México, ¿no? Lo vemos incluso actualmente en muchos países de África, pero también por decir, en Europa, ¿no? Tomamos el ejemplo de la literatura, ¿no? La literatura universal, que en muchas ocasiones, obvio, son autores occidentales, pero incluso ahí uno de los grandes escritores franceses era afrofrancés, ¿no? Era de Haití, su abuelo era Alejandro Dumas, por supuesto también su hijo, el que escribió Los Tres Mosqueteros, Así es. el Conde de Montecristo, ¿no? Y lo mismo en Rusia, que Rusia, como sabes, ahora cada vez es más nacionalista, no solo homófobo, racista en muchos sentidos. Eh, el gran poeta ruso eh, ¿cómo se dice? Afrorruso, ¿no? Ajá. Así que hay muchos, muchos ejemplos y es interesante que también en la historia eh, negamos eso, ¿no? Me recuerdo el ejemplo de Francia. Mi papá es de Francia, por eso conozco muy bien ese ejemplo, que cuando fue la liberación de la Segunda Guerra Mundial en contra de los nazis, participaron batallones con afrofranceses o africanos, ¿no? Y les negaron participar en esas celebraciones porque cómo iba a ser que un país, una de las cunas de la civilización, iba a ser parte liberado por negros, ¿no? Entonces, pues eso no podía ser, no lo podían mostrar los medios, que la gente no se entere y se negaban, ¿no? No participaron, se les restringió la participación. Otro ejemplo sería el de Haití, ¿no? El primer país independiente de las Américas, ¿no? Que nunca se menciona, nunca se enseña. Pues sí, un liberador que empezó antes de Miguel Hidalgo y Costilla en América Latina es un negro. ¿Cómo es eso, no? Incluso en México hay teorías, ¿no? Que Hidalgo y Costilla, Morelos, Sí, etcétera, algo de así, así es. tendencia negra, ¿no? También por fisionomía y cómo se vestían. Y también en Estados Unidos, interesante, ¿no? Que mientras nos hacen creer que esos hombres que sí tienen mucho que nos pueden enseñar, los founding fathers, los padres de la nación, Thomas Jefferson, George Washington, Benjamin Franklin y todos ellos, Alexander Hamilton, sí, tienen cosas muy respetables, ¿no? Pero no hay que olvidar que Thomas Jefferson, no solo mientras escribía y decía de la libertad del humano, de las declaraciones de los derechos universales, etcétera, etcétera, Correcto. que participó en todos esos, en la Constitución y todo, tenía esclavos, ¿no? En casa, incluso Claro. relaciones con esclavos y obvio que los objetivizaban, ¿no? Los trataban más como cosas, como material, eh, alimento de cañón, ¿no? Y sí, Claro. eso se me hace muy importante. No sé si quieres agregarle algo, porque te veo como Sí, quieres decir algo. gracias. Sí, muy interesante tus comentarios también y hace esta charla más amena y además con esta universalidad
de que en todos los países o en una gran mayoría de los países del mundo, pues la parte de la afrodescendencia ha tenido un papel importante para dar libertad, para hacer cambios al interior y al exterior, mostrar lo mucho que se puede hacer, pero que también han tenido esta situación de haber sido eh, pues restringidos, como habías mencionado, de no participar en estas celebraciones de libertad. Para el caso de México, eh, esta parte del blanqueamiento que ha estado pues muy fuerte y que bueno, a través de la lucha que bueno, ya vamos a ir llegando a esta parte de la actualidad, se ha dado pues batalla. Por ejemplo, en la parte de la independencia, Vicente Guerrero Saldaña, originario de Tixla, él era un mulato que pues fue además muy importante para esta parte de la independencia de nuestro país, ¿no? José María Morelos y Pavón también fue otro personaje muy importante que jugó otra estrategia para esta libertad que necesitaba y requería el pueblo de México. Si nos vamos a esta parte de la independencia, de la Revolución Mexicana, pues tenemos a un gran Emiliano Zapata, ¿sí? Es otro personaje interesante. Tenemos también a otro personaje en el caso de las mujeres, como Carmen Robles, ¿sí? También que bueno, en el caso de las mujeres, pues actualmente estamos con esa parte de dar más visibilidad, ¿no? Pero en esa época se puede mencionar a Carmen Robles y personajes que de una de otra forma fueron pauta importante para lo que es el México actual, para estas pues Sí. estas actividades que nosotros podemos, pues también disfrutar, ¿no? La libertad, el hecho de que como mujeres estar más empoderadas, ¿verdad? Pero sí, también hubo mujeres interesantes. Por ejemplo, Leona Vicario, para poder, eh, pues, huir, pues la vistieron, la pintaron de negro. ¿Qué te da esa parte de la historia? Y dices, bueno, entonces la tuvieron que poner con ropas andrajosas y pintarla de negro con la tinta de la imprenta para poder hacerla pasar como una persona negra que se dedicaba a trabajar. Y fue como ella pudo salir, huir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas interesantes que aún tenemos que seguir conociendo, pero además sí apoyarnos de estos investigadores que hacen con seriedad y con puntualidad sus trabajos, ya sea históricos, geográficos, marítimos, incluso gastronómicos, políticos. O sea, hay muchas cosas que aún nosotros, y que, bueno, a pesar de estar ya en este movimiento, sigo conociendo, sigo redescubriendo, ¿no? Así es. Que hay bastantes, no solo libros, ensayos, sino investigaciones, ¿no? Desde Claro. en universidades en Inglaterra, en Estados Unidos, en África, obvio, también. Hay caminos, hay rutas creadas también por la ciencia en ciertos países, sobre todo de África Occidental, donde pues fue sobre todo el que comenzó, ¿no? Todo esto de la esclavitud, que también es interesante porque hay diferentes teorías del origen, ¿no? Porque dicen que entre los reyes ellos mismos ya empezaron con el comercio y que después a través de los árabes que empezaron por Etiopía, por Tanzania, por Kenia, por esos países en el este de África, Zanzíbar, empezaron ya a distribuirlo al mundo, ya que los españoles pues le ganan en Granada 1492, diciembre 91, antes de un año, un poco menos antes de venir al Nuevo Mundo, que ya lo importan a nuestro continente, ¿no? Pues también ahí se ve que de los nombres, ¿no? Américo Vespucci, ¿no? Que pues no tenemos Italiano. presentación en la simbólica de esa aportación valiosa y grande que mencionas de la afromexicanidad. Primero mencioné un poeta, es Pushkin, ¿no? Ni dije el nombre, Alexander Pushkin, ¿no? Uno de los que reformó la literatura rusa, un afro-ruso, imagínate, hasta allá, ¿no? Y hay muchos ejemplos aquí en Austria, donde estoy ahora, en Alemania y en otros países, donde es muy similar.
Estuve viviendo un tiempo en Chiapas y ahí también, ahí vi una exposición muy interesante que nos explicaba que hemos visto en el transcurso de la humanidad esos procesos de crear categorías, como lo mencionaste primero, mulato, cuadrilone, etcétera. No quiere decir que si el blanco, y en esa época, y después lo vemos con los nazis también, los humanos, si tienes un cuarto de judío, eres medio humano, si tienes un no sé qué, una jerarquía racista, ¿no? Y eso ya lo tenemos, incluso hoy en nuestro lenguaje, en otros países o otras culturas, idiomas, es ya algo más cuidadoso, ¿no? Pero yo noto en México que le dices a alguien negro, mulato, normalmente no hay gran problema, ¿no? Aquí si le dijeras a alguien un mulato, pues es una grosería porque el origen es un insulto, ¿no? Que el hombre blanco le otorga el poder de definición. No, yo te defino, tú eres un mulato porque medio blanco, medio negro. Un cuarto de negro con un asiático o de descendencia de otro país, pues se le nombraba diferente, ¿no? Eso es muy interesante también. Y no sé si conoces porque mencionaste primero y pensaba ahora que tenemos gran tiempo de reflexión de formas de vivir alternativamente, otras formas de vivir. Mencionaste las casas redondas, ¿no? También tenían gran parte en cierto tiempo otras formas de convivir, ¿no? No es este proceso occidental de la familia, el papá, la niña, la mamá y el hijo. Esa es la familia, ¿no? Si no eran más grandes lo que es familia, ¿no? En México todavía se puede ver un poco, ¿no? Ese tipo de comunidad. Y está también el ejemplo de los Yanomami, que son un pueblo indígena en el norte de Brasil, dirección ya casi Venezuela y Surinam, que es muy interesante porque acaban, ellos tenían así, tienen todavía ciertas formas de comunidad similares. Y ahorita acabo de leer en el periódico que el primero de esos pueblos se le diagnosticó COVID 19 y murió de esa enfermedad y que distribuyó mucho a esos pueblos originarios que en muchas ocasiones pues no solo son el eterno otro donde se proyecta todos los estereotipos, los clichés, el racismo, la estructura, la violencia estructural, la discriminación, etcétera, como lo hace Trump con los mexicanos, sino que tienen autodefensas relativamente diferentes, que no están acostumbrados a este mundo occidental y pues va a ser un gran peligro para minorías, ¿no? En Brasil. Pero mi pregunta era un poco tal vez, esto era solo para agregar o comentar también así un poco lo importante y lo global que es este tema, ¿no? Y lo actual. Mencionabas también que eres maestra o que estás en la enseñanza, eso me interesaría, vinculándolo tal vez también, si nos pudieras contar un poco acerca de tu búsqueda de identidad, cómo fue eso, de dónde vino esa curiosidad, a qué te llevó. Sí, gracias. Bueno, primero voy a puntualizar algo muy interesante, muy importante. Sí. Se nos ha educado a que en el mundo hay razas, ¿sí? Mm. Pero realmente esta invención del propio ser humano de crear las razas es precisamente Mm. divide y vencerás, ¿no? Entonces, en la época de la colonia, en particular en México, pues hubo hasta 12 variantes de tentempié, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hay hasta pinturas donde muestran el indio con el mulato, qué nombre se le asignaba, ¿no? Esta situación de las razas, pues, bueno, ya estamos eh, quitando esa palabra porque finalmente somos una gran especie humana. Mm. Sin embargo, pues para poder llegar a este punto de dejar de decir razas, pues tenemos que trabajar mucho y difundirlo también, ¿no? Entonces realmente eh, eh, somos seres humanos, somos una especie humana. En otro sentido, mencionabas también que esta situación del COVID-19 efectivamente está eh, impactando de manera directa a grupos minoritarios que no tienen esta comunicación que quizás estamos haciendo nosotros en este momento a través de la tecnología y que a falta de esta situación pues van a perecer, ¿no? Y de verdad que eso lastima. Entonces, pues
pues tenemos que trabajar arduamente y seguir previniendo para que más adelante podamos darles estas herramientas que puedan ellos tener más comunicación. Por otro lado, me preguntabas acerca de mi identidad, ¿no? ¿Cómo fue que yo empecé a buscar mi identidad? Yo de pequeña salí de Coajinicuilapa, ¿sí? Hacia la Ciudad de México, tendría unos 9 o 10 años, y cuando llegué a la nueva escuela, iba a cursar el 5.º año de primaria, entonces los compañeritos me empezaron a decir jarocha, y yo me molestaba porque yo les decía, es que yo soy de Guerrero. En esa época yo desconocía que en Veracruz también había personas afrodescendientes. Entonces siempre me molestaba mucho que me decían, yo les decía, díganme guerrerense o díganme de Cuaji, aunque era muy complicado decir el nombre, pero yo desconocía esta parte de que en México había, había otros pueblos con características parecidas a las del pueblo de donde yo llegué, venía. Cuando pasé a la secundaria, fue ahí donde también volvía, ahora sí, ahorita se le dice bullying, pero en nuestra época le decíamos carrilla, me daban carrilla porque decían, oye la negra, oye negrita, oye jarocha, y yo siempre decía, es que yo no soy de Veracruz. Y además, cuando tenía la oportunidad de venir a la Costa Chica, yo llevaba algunos productos o algunos tejidos de nuestros hermanos indígenas para mostrarles por que yo, o comprobar que yo era de Guerrero. Fue aquí donde en primer año de la secundaria me sucede esta situación de llevar el ejemplo de un personaje que le haya dado libertad a su pueblo. En la casa de mis tíos había un cuarto que era prácticamente una biblioteca y ahí fue donde yo encontré esa información y entonces me conecté, dije, bueno, pues Yanga se parece más a la gente que vive en mi pueblo. Y entonces me grabé muy bien ese personaje y pensando que en la tarea, pues busqué el libro, hice la tarea con ese dato de ese libro y la maestra me dijo que no, que eso era una mentira. Al tercer día llevé el libro para comprobarle de dónde había obtenido yo esa información y pues el discurso de la maestra fue, es que ese libro es viejo. Entonces, sí, por mucho tiempo yo pues estaba como una adolescente muy enojada, muy frustrada, muy dolida, ¿no? Porque a veces lloraba, yo decía, ¿cómo es posible? Pero eso me permitió también empezar a trabajar más arduamente en esta identificación de manera personal, ¿no? ¿Por qué yo era diferente a los demás? ¿Por qué hablaba diferente a los demás? ¿Por qué me comía? ¿Por qué no decía las palabras correctas, no? Es decir café, decía cajué, ¿no? O sea, estas características propias de nuestra región. Eh, Pasaron algunas situaciones, regresé a Coajinicuilapa y Pinotepa Nacional, porque yo me muevo en esos dos lugares. Y es ya mi hermana con otras profesionistas, maestros, particularmente, andaban en esa búsqueda de, pues hacer algo por el pueblo, ¿no? Y ya ahí pues de manera particular trabajamos con el maestro Sergio Peñalosa, que es el presidente de la Asociación Civil México Negro AC, y que pues con él se juntó otro grupo de personas, pero para esto hay una persona muy importante para ese movimiento local, que fue un movimiento que inició de manera local, que es el padre Glyn Yelmon, quien eh, pues nos platicaba que la población negra pues podía organizarse para pues ver cómo era su situación y ahora sí que desde ese punto o desde esa época para adelante nos empezamos a organizar y hacer un movimiento local. El primer encuentro de pueblos negros que se realizó fue en 1997 en el Ciruelo, Oaxaca, y es ahí donde realmente de manera oficial empezamos este movimiento actual de la situación de la población afro
en México, pero en la actualidad. En este inter, a mí mucho me gusta la poesía y empecé a, toda poesía que yo encontraba que hablara sobre mi región, la empecé a juntar y pues hablaba en mi lenguaje, ¿no? Por ejemplo, no era lo mismo declamar la Chacha Micaela a declamar el negro, ¿no? Y mencionaba hace rato, para el caso de nosotros en la región Costa Chica o en algunas otras regiones de México, el decirnos negros, morenos, costeños, no es una ofensa. Sí, yo digo que era, para mí era un desconocimiento, pero pues en casa me pueden decir negrita, Pero también este, en diminutivo. Dices en negrita, no diminutivo, dices sí, negra. negrita o negra, pero depende cómo lo digas, ¿no? No es lo mismo Sí. decir negrita, decir negra, decir de manera despectiva, ¿no? Entonces, en ese inter yo me fui a un concurso de poesía y me llevé un poema del maestro Joaquín Álvarez Añorbe que se llama El Negro, el cual describe a un joven dicharachero, amoroso, etcétera, pero que a la vez pues hace un poco de relajo, ¿no? Entonces, la poesía que ganó fue la Chacha Micaela y a mí me dejaron como en tercer lugar, pero el público, porque ese concurso fue en Puerto Escondido, el público sabía que la que había ganado era yo, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue decirle al jurado, bueno, ya se emitió, pues, lo asignaron los lugares, pero aquí en la convocatoria dice regional, regional, y pues esto habla de cómo soy, cómo somos, cómo comemos, cómo amamos, ¿no? Esa fue una anécdota. En ese sentido, eh, ya con los encuentros de pueblos negros, fuimos empezando junto con mis compañeros a redescubrirnos, ¿no? A preguntarle a los abuelos cómo sabían ellos que habían llegado a esta parte de México, ¿no? Y no solamente las personas afrodescendientes, sino también nuestros hermanos indígenas, porque nos hemos juntado indígenas con afros, ¿no? Y entonces, de hecho hay personas afromexicanas que hablan alguna lengua materna, ¿no? Y todas las historias de los abuelos y las abuelas vertían en los siguientes puntos. Que veníamos del mar, que habíamos llegado en una embarcación que pudiera ser barco, lancha, cayuco, y que a esas tierras nos trajeron para trabajarle a otras personas. ¿Sí? Esos tres puntos eran lo que salían de esas historias que contaban los abuelos y las abuelas, ¿no? Porque nos sentábamos y, a ver, díganos, ¿cómo venimos aquí? ¿Cómo llegamos? Y esas fueron las historias, ¿no? Por otro lado, la forma de la organización de cómo se vivía o se sigue viviendo en algunas partes, pues bueno, era la organización para los alimentos, la organización para cuando alguien fallece, ¿sí? La organización para celebrar alguna festividad católica. Habría que tomar en cuenta que pues también aquí pues esta parte del catolicismo pues está inmersa y también la organización para celebrar fiestas propias, particularmente en el Día de Muertos, que tiene que ver con la celebración de la danza de los diablos, que es una danza ritual que antes de salir a bailar los danzantes se le tiene que pedir permiso en el panteón a los espíritus para poder ellos ejecutar su danza. Y la otra danza es los sones de artesa, que también es, la artesa es un madero, hagamos de cuenta como una lancha volteada, donde se baila con los pies descalzos, pero además esta es un tambor gigante, ¿no? Entonces, estas formas de cómo se lleva la vida o llevaba la vida en esa época, pues era así, ¿no? Y todo esto me permitió pues ir poco a poco
descubriendo por qué era yo así, por qué de mi familia, pues yo era la más alegre, puesto que mi madre era de San Nicolás Guerrero y mi padre, una negra de San Nicolás Guerrero, y mi padre de Pinotepa Nacional. Entonces, El padre de... mi o- padre de Pinotepa Nacional, es, ¿no te escuché la pregunta? ¿Tu padre era negro, mestizo, indígena? No, mi padre indígena, Ok, y tu madre ajá, es negra. negra, Ah, ajá. Sí, entonces, pues esta mezcla interesante siempre, siempre jala, ¿no? Siempre te llama. De hecho, mi madre nos decía que, porque ella vivió también en Acapulco, pues ella recuerda, mis abuelos fueron, eh, vendían mercancías, por parte de mi padre fueron arrieros que llevaban, cargaban mulas y burros con mercancía, guaraches, aretes, rebozos, y por parte de mi madre, pues el abuelo se dedicaba a vender en el mercado de Pinotepa Nacional. Entonces es interesante esa otra parte. Entonces, esto me permitió a mí identificar y autorreconocerme eh, ¿por qué todas esas características? ¿No? Con el tiempo dije, qué bueno que la maestra me reprobó con ese tema de Yanga, porque finalmente pude conocer más a profundidad esta parte de México, ¿no? Y no solamente Guerrero, Oaxaca, Veracruz, en la Ciudad de México, por efecto de migración, pues también hay muchas personas afrodescendientes y obviamente pues las personas que ya habíamos mencionado que se vendían, que pues también pues se quedaron ahí, ¿no? En la ciudad. Y en, en el norte del país mencionaremos a los Mascogos, que ellos venían de Estados Unidos huyendo, ahora sí que de la esclavitud, y aquí el gobierno les otorgó una cantidad de terreno para que ellos pudieran vivir ahí en el nacimiento Oaxaca, nacimiento Coahuila, un lugar fenomenal. Y bueno, mencionar que en todo el territorio nacional hay presencia afrodescendiente, afromexicana. En el 2015 se hizo un censo, el intercensal, y habemos 1.4 millones de personas que nos autoascribimos como afromexicanas o afrodescendientes, ¿no? Y bueno, ahorita con este censo, pues pensábamos rebasar esta, número. Sin embargo, bueno, habría que pensar toda esa situación de la pandemia que nos va a restringir más este porcentaje que habíamos pensado, ¿no? Y yo sí reconocer mucho a el presidente de mi asociación, el profesor Sergio Peñalosa, quien ha trabajado arduamente en este proyecto que ahora ya no fue local, ya no fue estatal, ya nacional, pues ya estamos hablando en otro grupo. Yo como profesionista soy maestra, doy clases en la universidad, en unas clases ahí en la Facultad de Turismo, aquí en Cihuatanejo, y desde la parte académica, yo he combinado lo que es la actividad turística con la actividad cultural. En este sentido, he tenido la oportunidad de presentar algunos trabajos que turísticamente en algún momento podemos aprovechar desde el punto de vista como el sitio de memoria histórica, por ejemplo, Coajinicuilapa, con la gastronomía, ¿sí? Porque tenemos una forma particular de guisar, obviamente, que ya se ha mezclado. Eh, eh, Son algunos trabajos que yo he podido mostrar, ¿no? Y cómo a través de las fiestas podemos hacer un recorrido turístico, ¿no? Hacer el primer trabajo sobre esta temática de lo afro y lo turístico de manera personal, me costó, lo pensé mucho, bueno, en mi área, bueno, puedes trabajar y hacer varias propuestas, pero estando yo dentro del movimiento y luego hacer la propuesta, sí lo tuve que pensar mucho, pero finalmente, pues pensando en un futuro que habíamos que aprovecharlo de manera, pues con mucho cuidado, resguardando a los habitantes en cuanto a su esencia y
pues mostrando un poco de lo que pudiéramos hacer, ¿no? Por ejemplo, poder mostrarles cómo hacemos cierto guiso o cómo se ejecuta la danza de los diablos, puede formar parte de esa actividad turística, ¿no? Entonces, finalmente, después de que yo de manera personal me dije, bueno, sí tengo que hacerlo, porque también darle empleo a otras familias en algún momento después de que las familias se les capacite para este ejercicio, pues Mm. pudiera ser benéfico. Y finalmente me atreví a hacerlo y pues parece que ahí vamos, paso a paso, no es rápido, pero es lo que he aportado, ¿no? Puedo decir. Pues muy interesante, veo que tenemos varios puntos en común. Estás, me imagino, en la UAGRO en Ixtapa, ¿no? Correcto, así es, en la UAGRO, orgullosamente UAGRO. Soy Y hecha en la UAGRO, egresada de la UAGRO y ahora Facultad formo de parte Turismo. de la familia UAGRO. ¿Mande? Facultad de Turismo. En la Facultad de Turismo, así es, en la Escuela Superior de Turismo en Acapulco y bueno, yo tengo prácticamente 20 años acá en Ixtapas y Guatanejo. Entonces, ¿conoces a Félix Ávila? Por supuesto, a Félix Ávila, José Luis Muy buen amigo mío. Basilio, Sí. así es, Teníamos a un muchos, programa Cuadratín Turístico sí, y con Jorge Zamora también hablamos de turismo. Ahí estábamos. así es, Ah, así muy es. bien. Y también, ya que mencionabas la vinculación gastronomía, turismo y esas zonas, el último año, ahorita me acababa de recordar Facebook, ya sabes que cada rato te acuerda, hace un año, ¿no? Lo que posteaste. Y me mandó una foto del tianguis turístico en Acapulco, ¿no? Donde participaron también ciertas comunidades vinculado a este fenómeno de la afromexicanidad, como Markelia, Playa Ventura, Ujú. pues también tienen algo de esa descendencia, ¿no? Y, y lo que te quería también mencionar es el cine y la afrocultura, por decirlo, ¿no? Porque Toussaint Louverture, el que realizó la independencia en Haití, eh, personaje muy interesante. Hay varios documentales, películas, pero Danny Glover, un famoso actor afroamericano que me gusta mucho, está realizando, según se dice ya desde años, un bioepic acerca de él también para ver y proponer un cambio de paradigma, ¿no? De cómo vemos esos temas, ¿no? Y pues, no sé si nos pudieras comentar la asociación, qué actividades ha realizado, qué actividades hace, qué actividades está planeando, dónde está el presidente, porque lo mencionaste ya varias veces, está ahí también en Ixtapa o dónde. Y tal vez, si quieres comentar algo más, una recomendación, tal vez un libro o el que quiera profundizar más de todas las bellas personas que nos están mirando, yo les pudiera recomendar un libro de Cuba, que pues Cuba tiene una situación muy similar, de hecho mucho más amplia, creo. Miguel Barné, un gran escritor cubano que escribió Cimarrón, así se llama el libro, y se trata de eso. Y de hecho hay una adaptación al cine, ¿no? Que Cuba también tiene tanta cultura, cine, música, literatura, es impresionante, ¿no? Y también ver que ese fenómeno, lo mencionamos breve, ¿no? De que normalmente la ciencia, sobre todo occidental, postcolonial, mira a Egipto como blanco, como a Jesús, pues obvio, lo ponen de rubio, ojos verdes o azul y no sé qué, ¿no? Pues claro que también existe ese fenómeno de adaptar la religión o esos santos para indoctrinar a la gente, pues en México, ¿no? No debo mencionar nombres porque pues religión, política y fútbol en México siempre es muy polémico, pero lo podemos observar también en África o en otros países donde ponen a Jesús como negro. Ryszard Kapuscinski, un escritor periodista famoso polaco, escribió un libro muy bueno sobre Haile Selassie, el emperador de Etiopía, y todo el movimiento de Rastafari, que también tematiza un poco ese aspecto, ¿no? Muy interesante. Y pues una recomendación musical sería Nas, el rapero estadounidense, afroestadounidense, que una bella canción con muy buena lírica, se llama I Can, Yo Puedo, y en esa canción pues va al gueto con los
discriminados, marginalizados niños, y pues les trata de cambiar también ese paradigma educativo, y ahí menciona que África antes, Timbuktu, Mali y todas esas ciudades, yo que he visitado, por ejemplo, Great Zimbabwe, en el sur de África, que eran culturas bastante importantes, ¿no? Y que hoy no se aprende nada de eso y se piensa que África pues siempre ha sido pobreza, sida, niños soldados, safaris, Pumba y Timón del Rey León y un poco de romanticismo y estereotipos y ya, ¿no? África para mí, y lo he dado también en clases, como en el Museo de Memoria y Tolerancia, por ejemplo, donde di una charla también, que solo para comentarte, porque estaba hablando con una amiga en común que es Patricia, que andaba platicando y se me había olvidado que teníamos contacto y ella me dice, no, pues contacta a ella te va a poder contar mucho, ¿no? Y que pues estamos muy agradecidos y le mando saludos, Saludos a todos. Patricia. Y pues ahí mencionaba, ¿no? Que África con 56 países es el continente con más países, con una diversidad no solo lingüística. Sudáfrica tiene 11 idiomas oficiales, y desde el Xhosa, Zulu, inglés, afrikaans, y idiomas nativos africanos, ¿no? Y la diversidad ecológica, la biodiversidad, es impresionante, ¿no? Que sabemos muy poco y pues esta entrevista también se trata un poco de crear ese interés, ¿no? De ver que hay mucho más, ¿no? Para aprender, como propuesta, ¿no? Pues sí, esos serían los puntos que me gustaría, si quieres, comentar antes de finalizar, y pues si quieres agregar algo más adelante, ¿no? Te paso el micrófono. Muchas gracias. Bueno, realmente en nuestro país estamos em, empezando a que nuestros autores, los autores tanto de música, poesía, escritores interesantes, pues se empiecen a conocer más. Habemos personas que los desconocemos y que, por ejemplo, yo puedo mencionar a Gela Manzano, que es una catedrática de la UAGRO y que ha escrito, que escribe poesía. Alejandra Cárdenas, que ha hecho libros sobre esta temática, en particular sobre mujeres, ¿sí? Puedo mencionar por ejemplo, de músicos o intérpretes, por ejemplo, a Chogo el Bandeño, que tiene una forma muy particular de interpretar, pero además utiliza instrumentos propios de las danzas, ¿no? Como la charraca, que es la quijada de burro, la caja de tapeo. Puedo mencionar al maestro Mohamed Molina, que con su grupo Kelele, ¿sí? Que también es cantautor. Y nombre Mm, africano, Kelele. Kelele, sí, Eh, ¿quién me, no me- Kelele? Aunque Me lo, recuerda también al fenómeno, disculpa, rápido interrumpir, el fenómeno del fútbol en Francia, ¿no? Que 10 jugadores franceses, de hecho, son de África, ¿no? La gran correcto, importancia que le dan. Y de hecho, también recordando en Acapulco, Mocimba, la Guinea, todos correcto. hombres africanos, ¿no? Correcto, así es. Si le buscamos, encontramos más al maestro Baltasar Antonino Velasco, a las hermanas García, que últimamente han estado interpretando boleros y que para los jóvenes, pues, es bueno también. Entonces, autores como, puedo mencionar a famosos como Álvaro Carrillo, sí, con Ujú. su canción de La Mentira. Puedo mencionar a otros autores, ya decía el maestro Joaquín Álvarez Añorbe, a Juan García Jiménez, Rubén Mora, Alejandro Ramos, eh, eh, otras, por ejemplo, Telma Valverde, eh, en algún momento su servidora, ¿verdad? También ha escrito. Y bueno, sí hay producción y hay también personas que no solamente escribimos, sino también que tenemos otros oficios como fotógrafos, pintores. Fotógrafos puedo mencionar a Hugo Arellanes, pintores como el maestro Baltasar Castellanos, la maestra Aide esta se me olvidó la maestra, el nombre de la Maestra, maestra Aide. Entonces, realmente tenemos, Aide Rodríguez, se llama Aide Rodríguez. Tenemos
una gran cantidad de personas afromexicanas que están haciendo producción en diversas áreas. Y no solamente esa parte, ¿no? Sino también debido a este movimiento que surgió de manera local, que lo inició México Negro a nivel nacional, de hablar sobre la actualidad de las personas afromexicanas, han surgido otras asociaciones que están trabajando sobre la misma temática y que también hay mujeres que han estado, que actualmente están trabajando muy fuerte para seguir visibilizando a nuestra población. Desde sus trincheras están trabajando, desde sus asociaciones, y pues para ellas y para ellos mis respetos, mi admiración, porque estamos trabajando sobre un mismo proyecto. Para el caso particular de México Negro, su principal actividad pues es esto, visibilizarnos como personas afromexicanas, trabajar, seguir puntualizando que dentro de la Constitución finalmente pues nos han ya estamos dentro de ella, que eso fue apenas el 30 de junio del año pasado, y que pues sigue trabajando para que no solamente quede ahí, ¿no? En eso de se mencionó, se hizo, sino que ¿qué sigue? Sí, nosotros nunca creímos que este reconocimiento constitucional se fuera a dar, pues se puede decir de manera rápida, pero ahora ¿qué sigue? No debemos o no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, sino tenemos que ver más allá, qué acciones hay que hacer más allá, que nuestros jóvenes conozcan la importancia de esta nuestra cultura, que los niños también conozcan la importancia de esta nuestra cultura, y principalmente que en los libros de texto gratuito esté la información de vida sobre las personas que trajeron esclavizadas y cómo aportaron a lo que es el México actual. No solamente que se nos hable como, es que los trajeron para que esclavizados, sino qué más se aportó, qué importancia tuvo Vicente Guerrero, qué importancia tuvo José María Morelos, qué importancia tuvieron otras mujeres como Carmen Robles, ¿no? En lo que es la vida de México, tanto en la independencia como en la Revolución Mexicana. Y actualmente estas mujeres que estamos emprendiendo, pues esta fortaleza para seguir visibilizándonos. Mencioné yo al maestro, el profesor Sergio Peñalosa. Él se encuentra en Coajinicuilapa, Guerrero, donde está la sede y donde, bueno, con él, pues todas las actividades que se van a hacer, pues bueno, lo trabajamos en conjunto. Ahora con las tecnologías, pues ya sea una videoconferencia, una llamada, y es con él con el que concentramos, pues nos reunimos en conjunto para poder seguir trabajando hacia adelante. Hay un ¿Qué museo más? allá, ¿Qué ¿no? más? ¿Mande? Hay un museo, ¿no? En Coajinicuilapa hay un museo que se llama el Museo Afromestizo Vicente Guerrero Saldaña. Hay que visitar el museo. Hay otros museos que han hecho, por ejemplo, uno que se encuentra en Comaltepec, dirigido por la maestra pintora Aide Rodríguez. Hay otro en Huehuetán, se llama Museo Afromexicano de Petra Morga, muy interesante. Para el caso de Oaxaca, pues bueno, también se van a ir abriendo nuevos espacios para visibilizarlo. ¿Qué hace falta? Que a nivel nacional se realice un museo, y yo lo he mencionado mucho en los foros donde he tenido la oportunidad de hablar, que hace falta un museo nacional para hablar sobre nosotros, de nosotros, los afromexicanos. Y sí hace falta ese museo. Entonces, sí exigimos a las autoridades correspondientes que se abra ese espacio, ese museo que tanto requerimos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar como asociación mucho sobre la discriminación que se da en varios lugares, ¿no? A veces de manera despectiva, en los programas televisivos, que muchas veces se mofan, que siempre nos caricaturizan, que nos utilizan como punto blanco para las bromas, ¿sí? Somos los negros, desafortunadamente. Eh, que los trabajos actorales solamente se les dan o de amantes o de trabajadoras del hogar
oh, por dioseros, tenemos más, hay actores en México, y estoy hablando en particular en México, actores importantes que se están haciendo, que están trabajando, directores de cine, por ahí en Ambulante ya surgieron algunos proyectos que ya están trabajando. Entonces, eh, y hay mucha producción y en eso estamos, en seguir visibilizándonos. Y bueno, por la parte política, aunque lo hago yo con mucho respeto, pues también se ha hecho lo propio en cada estado, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y algunos otros estados, los políticos han hecho lo propio para poder seguir visibilizando en la medida que se puede dentro de la parte legal, ¿no? Entonces, también pues hay que reconocer ese trabajo tan arduo que están haciendo y que en su área son expertos y cómo parte de esta asociación, pues mi principal labor pues es seguir hablando, mencionando, ha habido reuniones de pronto donde se están diciendo, pues mencionando algunas comunidades, y si no mencionan a la población afromexicana, me paro y les mando un papelito o permítame, también estamos nosotros, ¿no? Entonces, sí es un trabajo arduo y hay que estar atentos. También dentro del salón de clases, por ejemplo, o dentro de la escuela, estar al pendiente, ¿no? De que no estén discriminando, no solamente desde esta parte de la afrodescendencia o afromexicanidad, sino también con nuestros hermanos indígenas, ¿no? Que se les respete porque hablan una lengua materna, que se les respete Se les pues debería sus admirar porque características son bilingües. que son sí, de hecho, tengo ahorita 2 alumnos que son bilingües y que, bueno, Ah, ha estado trabajando con ellos para que se empoderen y que se sientan orgullosos de que ellos además hablan otra lengua materna, ¿no? Respetándoles en cuanto a su religión, respetándoles en cuanto a sus ideas políticas. Entonces, es un trabajo que se hace diario, diario. Tengo la oportunidad de hacerlo en la escuela, pero también en algunos otros espacios donde estoy. Entonces, de mis alumnos egresados con los cuales de pronto he platicado sobre esta temática y que en algún momento por ahí he tenido algunos exalumnos que finalmente dicen, bueno, maestra, efectivamente mi familia es de la costa de Oaxaca o de Guerrero, ¿no? Aunque siempre lo habían negado, ¿no? Porque eso también es otra temática, ¿no? Que se nos niega y que no nos reconocemos como tal. Entonces, es un trabajo arduo que hacemos muchas personas y desde diversas áreas, ¿no? Ya lo mencionó, en la política, en la parte académica, con la gente que hace sus proyectos de escribir, de pintar, de fotografiar, de muchas áreas, de muchas áreas. Entonces, finalmente cuando nos hemos reunido, aunque de pronto pues cada quien tiene sus ideas, finalmente comulgamos en una sola, ¿no? Es eh, fortalecer esta parte de la afrodescendencia, de la afromexicanidad, y además no dejarnos, ¿no? En el sentido de que ya basta de que nos desconozcan, ya basta de que no mencionen lo importante que ha sido para el México actual, ¿sí? Pues es importante, ¿no? Y así como yo lo mencioné en algún momento de la charla, que la cultura, la cuarta raíz, que son los asiáticos, pues también hay mucho trabajo que hacer. Ahorita estamos en un proyecto con otra compañera profesora, la maestra Blanca, haciendo un proyecto de investigación sobre cómo las especias traídas a través del galeón de Manila influyeron en los alimentos. En este caso estamos poniendo la región Costa Chica y la región Costa Grande, ¿no? antes, ¿no? Desde el mango, el arroz. Desde el mango, o sea, y luego dice, ay, hoy voy a comer arroz con frijoles. Pero si te vas a la parte histórica, la gran carga cultural que tenemos en ese platillo tan delicioso que es el arroz blanco con los frijoles, o en otros lugares se le conocen como moros y cristianos. A ver, entonces ya cuando te empiezas a cuestionar, dices, es esa influencia, ¿sí? Entonces, en la parte de nuestras creencias, cómo este, pues cuando nace un niño, pues tiene
a quien lo cuide, ¿no? Su animal que lo cuide, su tono, su nahual. Entonces, hay muchos temas que hablar y dentro de la asociación y dentro de otras asociaciones hay personas expertas que pueden ir hablando sobre las diversas temáticas. Entonces, algunos otros pues se han ido a hacer denuncias a nivel internacional, ¿no? Porque el Estado mexicano aún desconoce X o Y. Entonces, sí, el movimiento está fuerte, está cada día más sólido, pero los pasos que se han dado han sido pues importantes, ¿no? Yo reconocer de manera particular a los académicos que nos han acompañado en este proceso, por ejemplo, la doctora María Elisa Velázquez, mi reconocimiento total, porque nos ha ido acompañando en este proceso con su conocimiento, pues ha sido interesante, ¿no? E importante para darle fortaleza. Y así algunos otros académicos que han hecho lo propio desde sus trincheras y que están trabajando arduamente y que se hacen conferencias y que uno está pues al pendiente cuando se da la oportunidad de escucharlas, de seguir aprendiendo. Esta parte de que ahora en el censo 2020 finalmente se haya dado, se haya integrado la pregunta, fue un proceso muy fuerte, no fácil, de muchas discusiones, de muchos, decir no, 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 y al final, pues, el INEGI pues dijo que sí, pues sí somos muchos, somos más que 1.4 millones de personas, pero sí mencionar que hay personas, hay académicos que están trabajando juntos, hay otros compañeros de otras asociaciones que están puntualmente diciendo y poniendo el dedo en la llaga, ¿no? A ver, aquí debe de ser. Y como asociación civil, como México Negro, pues estamos haciendo lo propio y pues vamos para adelante, ¿no? Ya de manera oficial la asociación tiene 20 años de existencia, sin embargo, atrás de esos 20 años hay 10 o 15 años más de trabajo que se fue haciendo poco a poco. A lo mejor decían, bueno, están locos, pero bueno, finalmente hacer 20 encuentros de pueblos negros, tanto en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Coahuila y la Ciudad de México, no ha sido fácil, ha sido una labor muy fuerte, una labor que pues ha involucrado pues a otras personas y por eso yo mencionaba, ¿no? El reconocimiento al maestro Sergio Peñalos. Entonces, se dice, bueno, cualquiera puede hacer un encuentro de pueblos negros, pero ya en la logística ya es otra situación por los dineros, porque no hay recursos, porque al final la comunidad ya no quiso participar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está la prueba de que se han hecho estos encuentros de pueblos negros y que finalmente el Estado mexicano finalmente ya estamos en la Constitución y bueno, hay que seguir trabajando. Sí, reconocer que dentro de la parte de la prensa escrita, radio, televisión, ya se habla sobre el tema. El hecho de que, por ejemplo, hay una edición mexicana y ya sacó un documento o un ejemplar que habla sobre Afroméxico, ¿no? En cuanto lo vi, dije, de aquí soy, ya lo adquirí. Y entonces ya se habla, pero hace 20 años tuvimos la oportunidad de abrir una página en un periódico, bueno, en dos periódicos de Acapulco que hablaba sobre una página de los pueblos negros, así como que, bueno, Donají estás loca, ¿no? Junto con otros compañeros. No sé, el Sol de Acapulco, el diario 17 en su momento, yo estuve escribiendo mucho en el Novedades, o sea, los periódicos locales y revistas culturales donde ya hace 20 años era así como que, híjole, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, eres mexicana, sí, pero nos hace falta esa parte. Entonces, sí reconocer esos espacios que están abriendo y donde ya se hablan programas específicos en la televisión donde se está hablando sobre el tema, es importante que se abran esos espacios. Yo lo celebro y pues vamos para adelante, ¿no? Atrás de nosotros vienen nuevas generaciones, pero a esas generaciones deben de tener pleno conocimiento de la importancia que dejó
la población afrodescendiente, hoy afromexicana en nuestro país, y que se les reconozca ese valor cultural, gastronómico, político, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, pero ¿por qué político? Bueno, ahí está Vicente Guerrero, el primer presidente negro en México, y no se no se le conocía como tal, ¿no? Entonces, pues ahora sí que mi tío Barack Obama lo dejamos en segundo lugar. Pues Pues ¿sí? así estamos en esto. Muchas gracias. Fueron bonitas palabras, también bonito comentario al final. Solo como última preguntita, si puedes responderme rápido, ¿cómo? Porque dices, hablaste de tu identidad y de los encuentros, etcétera. ¿Cómo? Obvio que cada uno se puede identificar como lo quiera, ¿no? Yo puedo decir esto y esto y esto, pero en esos encuentros, ¿cómo es ese identificarse afrodescendencia afroamericano? Porque según la cifra oscura es mucho más alta de los 1.4 millones que mencionas, ¿no? De seguro muchos ni son conscientes o ni saben, no solo genéticamente, sino también desde la perspectiva cultural, que son afros, ¿no? O que tienen parte de esa, que finalmente tenemos múltiples identidades, ¿no? ¿Cómo sería? Bueno, una de las puntualidades que ha tenido la Asociación México Negro AC es de que a las reuniones van a acudir todas aquellas personas que estén en acuerdo con el movimiento, ¿no? Finalmente, pero no importando ni su religión, ni la política, ni su característica fenotípica. Sin embargo, dentro de esta, ya sea indígena, o sea, ya mencioné hace rato, habemos personas que somos obscuras en la piel y no nos reconocemos como tal. En ese sentido, este es un proceso también de concientización, ¿sí? Es un proceso de concientización muy ardua, muy lenta para algunos, para otros muy rápido, muy fácil de conocer. Sin embargo, ¿cómo autoidentificarnos? En el país nos podemos identificar como afromexicanos, pero también con otros etnónimos, como afroindio, afromestizo, afrojarochos, mascogos, mascodas, afrochina, afrocaribeños, por ejemplo, en otros espacios. Y es parte de cómo también poder identificarnos, ¿no? Como parte de esta diáspora afro, ¿no? Para el caso de México, pues tenemos varios etnónimos, ya mencionaba, ¿no? Como que morena, morenita, Negrito. china, costeña, etcétera. Así es. Vale. Pues muchas gracias. Un placer compartir. Espero que sea la primera de muchas veces en donde podamos Claro. ir la charla y tal vez profundizar en ciertos temas porque aún hay muchos elementos de que hablar. Un placer. Te mando saludos hasta Ixtapa y ojalá Muchas gracias. saludos a todos los que nos estarán viendo y escuchando. Aquí estamos en Bucacción. Un saludo y un abrazo desde Austria y otra vez saludos hasta México. Muchas gracias. Igualmente. Excelente tarde.